se oscurece, azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos. En quien mis ojos fijan, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Dios gobierna desde los cielos. Su fundamento, en mis ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo esperaré. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo esperaré. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Y miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Miraré al Rey, miraré al Rey, miraré al Rey, miraré al Mis hermanos, buenas noches. Señor les bendiga en gran manera. Qué bueno es poder estar con ustedes una vez más para poder meditar en la palabra del Señor, para poder meditar en las palabras de aquel que nos salvó. Eh, Qué bueno, mis hermanos, de verdad. He estado meditando en la salvación del Señor y en su palabra en estos días y cómo obra de una manera poderosa, mis hermanos, y eso alegra nuestro corazón de una manera especial. Escuchaba el testimonio de un hermano del pastor en la costa. Esto todavía no hemos entrado
en la predicación, pero quería comentarles esto porque realmente impactó mi vida, las cosas que hace el Señor. El pastor en el pueblo, mi pueblo, él en algún tiempo en su vida pasada, antes de llegar al Señor, fue cantante de un género musical llamado champeta, que es muy conocido en la costa. Y mis hermanos, en pleno concierto, con mucha gente, en pleno concierto, es normal que alguien se te acerque en la iglesia, incluso en la calle, te hable de Cristo, te regale algo, te diga algo, pero en pleno concierto se baja y una mujer le mete en el bolsillo un papelito. Y ese papelito en pleno concierto, bueno, cuando se baja del concierto, era un tratado. Cuando llegó al hotel, lo leyó, era un tratado, lo leyó, salió, se asomó por la puerta y vio una iglesia evangélica y dijo, están por todas partes, pero el Señor lo trajo, mis hermanos. Y eso me impactó de una manera tremenda, como el Señor actúa de una manera providencial, mis hermanos, para traer a sus hijos, a sus creyentes hacia Él. Qué bueno es el Señor, mis hermanos. Quería comentarles eso porque de verdad que impactó mi vida en esta semana y alegró mi corazón en gran manera poder escuchar y poder ver cómo el Señor actúa en la vida de aquellos que han sido predestinados para ser sus hijos. Mis hermanos, quisiera que oráramos al Señor y pudiéramos meditar en su palabra. Así que oremos al Señor, acompáñenme un breve momento para orar al Señor. Padre bueno, gracias te damos, bendito Rey, por tu gran fidelidad, Señor, por tu gran amor con que nos has amado. Gracias por la salvación que tú nos regalas en tu infinita gracia. Gracias por la salvación, Señor amado, que tú nos provees en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Nos alegramos, nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación, Señor. Qué gozo, qué alegría el saber, Señor, que estamos en tus caminos, que te pertenecemos, que eres nuestro Dios, que somos tus hijos, que nos guías de una manera poderosa, que vendrás pronto a buscar a tu iglesia, que estaremos contigo por toda la eternidad. Qué alegría y qué gozo es el saber eso, Señor. Padre, por eso las tribulaciones presentes, Señor, no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice tu palabra, Señor. Padre, gracias. Padre, yo te pido que en esta noche, en este día tú puedas usar, Señor, tu palabra para hablar a nuestros corazones. Tú puedas usar tu palabra para edificar nuestras almas. Tú nos permitas de una manera graciosa, misericordiosa, poder exponernos a tu palabra, ser transformados por ellas, ser edificados, Señor, por ella. Padre, poder crecer por medio de ellas, Señor. Obra poderosamente, usa tu palabra como espada de doble filo, no solamente para hablar a mis hermanos que han de escuchar, que me escuchan, Señor, sino, Padre amado, para hablar también al predicador. Habla a nuestros corazones, te lo pido, Señor, y obra poderosamente para la gloria, honra y alabanza de tu precioso nombre. Señor, nos depositamos en tus manos, confiando en que tú nos bendecirás de una manera especial a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén y amén. Mis hermanos, hoy vamos a estar compartiendo o vamos a estar meditando en el Salmo capítulo 7. Un salmo que, como dice Spurgeon, trata de el santo calumniado o falsamente acusado. Así que quiero que vayan allí a Salmos capítulo 7 y quiero que meditemos en estas palabras. Miren lo que dice la palabra: Jehová, Dios mío, en ti
he confiado. Sálvame de los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Perdón, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caer, su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El Señor añada bendición a su palabra. Como les decía, hoy con la ayuda del Señor, mis hermanos, estaremos estudiando este salmo, que el Señor nos dé la gracia y nos pueda ayudar. Pero antes de entrar al salmo como tal, quisiera hacerte una pregunta. No sé si algún día en tu vida te han acusado falsamente. No sé si quizás lo han hecho una gran acusación sobre tu vida y ha sido falsa. Por ejemplo, quizás te han dicho que te has robado algo en el trabajo cuando en realidad no era así, o que hablaste mal de alguien cuando en realidad era mentira. No lo sé, mis hermanos, pero hay algunas acusaciones que resultan ser en gran manera graves. De hecho, hay algunas acusaciones que terminan llevando a algunas personas inocentes a la cárcel, algunas personas que no han cometido ese delito, sino que por una falsa acusación han terminado en la cárcel. Así que con eso en mente, mis hermanos, quiero llevarte a meditar en las palabras de este salmo que trata de un hombre llamado David que está siendo acusado falsamente. Y eso es lo que básicamente vamos a ver en el Salmo capítulo 7. David siendo acusado falsamente. Así que el Señor nos dé la gracia. Antes de comenzar el Salmo, hay una palabrita que dice Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. La palabra Sigaión es una palabra difícil de traducir, sin embargo, algunas versiones la traducen como meditación. Y el hebreo, mis hermanos, esta palabra Sigaión en el hebreo está cargada de emoción, de muchas emociones, y de hecho vamos a estar viendo esas emociones en medio del desarrollo de este tema, de este mensaje. Así que el texto, o más bien esa partecita dice, Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Al parecer, mis hermanos, David hizo de las palabras de este hombre llamado Cus, o de esta referencia llamada de este hombre llamado Cus, al parecer David hizo de esas palabras palabras de alabanzas al Señor. Que a propósito, mis hermanos, esas palabras no eran palabras agradables,
eran acusaciones en contra de David, como lo vamos a estar viendo. La pregunta es, mis hermanos, ¿quién era Cus? ¿Quién era Cus? No se sabe prácticamente nada acerca de Cus. Sin embargo, el verso nos dice que era hijo de ¿quién? De Benjamín. Esas palabritas que están allí, al parecer también aparecen en los textos originales. Por eso en cada traducción aparecen allí, arribita del capítulo, del versículo. Miren cómo lo dice la nueva traducción viviente, dice que era de la tribu de Benjamín. Ese hombre que acusó a David, esas personas que acusaron a David, eran de la tribu de Benjamín. Algunos estudiosos asocian a Cus con Simeí, el hombre que aparece en 2 de Samuel capítulo 16, maldiciendo a David, que ya lo vamos a ver. Otros lo asocian con Saúl, el rey que persiguió a David y que en muchas ocasiones quiso matarle. Otros lo asocian con acérrimos enemigos de David, pertenecientes a la tribu de Benjamín, seguidores de Saúl, que posiblemente habían acusado falsamente a David de querer matar a Saúl con el propósito de quedarse con el trono. Y mis hermanos, yo me adhiero un poco a la tercera opción, que ese hijo de Cus que acusó a David se refiere a personas que pertenecían a la tribu de Benjamín, seguidores de Saúl, que levantaron un falso testimonio en contra de David, diciendo que David quería destronar prácticamente al rey Saúl. Y eso trajo muchos, pero muchos problemas, mis hermanos, en su época. Ustedes se imaginan que alguien lo acuse de estar en sedición en contra del gobierno de Colombia, en contra de Duque, y que ellos se enteren y que sea una acusación seria, que usted lo quiere derrocar, que usted le quiera hacer un atentado, para que usted se dé una idea de lo delicado de esta acusación, de lo grave de esta acusación. No era fácil para David ser acusado de esto. De hecho, a propósito, mis hermanos, Saúl no gustaba mucho de David, así que esas acusaciones eran la excusa perfecta para poder perseguir, para poder atacar e incluso para poder dar muerte a David bajo una excusa aparentemente razonable, porque eran acusaciones que podrían ser ciertas cuando en realidad no lo eran. Así que algunos, o posiblemente algunos de los que habían acusado a David, uno de los que había acusado a David quizás sea el mismo Simeí, que aparece en 2 de Samuel capítulo 16. Y quiero que lo lean para que vean la gravedad del asunto y cómo este hombre hablaba tan mal acerca de David. 2 de Samuel capítulo 16. Versículo 5. Vino el rey David hasta Baurín, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Quizás, mis hermanos, este hombre Simeí hizo parte de aquel grupo que en su tiempo acusó a David de estar en contra del rey Saúl en su momento. Y es interesante, mis hermanos, porque esas palabras son realmente fuertes. Lo está maldiciendo. De hecho, es interesante, si ustedes leen toda la historia, se van a dar cuenta que hay uno de los siervos de David que le dice a David que le permita quitarle la cabeza.
permíteme quitarle la cabeza, permíteme matarlo. Y David le dice que no, que lo deje, que si es así, bueno, o si no, que el Señor tenga misericordia o el Señor trate con él. Dice, déjalo que me maldiga. Quizás el Señor considera su trato conmigo y tiene misericordia de mí. Tremendo, mis hermanos. Vemos el pecado de David, pero en muchas ocasiones vemos una actitud en David que sella o certifica aquellas palabras que el Señor mismo dice de él, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Hay otra persona que posiblemente, mis hermanos, también hacía parte de ese grupo que se había levantado en contra de David, acusándole, y es un hombre llamado Seba, que aparece en 2 de Samuel capítulo 20, ahí rápidamente. 2 de Samuel capítulo 20, versículo 1, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín. Recuerden, los que eran de la tribu de Benjamín, que dice el verso, la parte arribita del verso 1, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Tremendo, se lo voy a volver a leer nuevamente. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llama Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Otro hombre, mis hermanos, que también era de la casa de David, que era también de la casa de Saúl, que era de la tribu de Benjamín, que odiaba a David. Así que, mis hermanos, lo más posible es que cuando dice hijo de Cus, posiblemente Cus, hijo de Benjamín, posiblemente se esté refiriendo a ese grupo de benjamitas que odiaban a David y que levantaron un falso testimonio, una falsa acusación en contra de David para prácticamente provocar posteriormente la muerte de David, aunque el Señor vemos cómo le guardó de una manera especial a David. Pero miren lo que continúa diciendo el Salmo. Vamos al Salmo 7 para seguir la historia. Esto solamente se lo dije para que vean la gravedad de la acusación. Y posiblemente no era una persona, sino muchas personas de Benjamín, de la tribu de Benjamín, que odiaban a que odiaban a David. Ya el Salmo 7, dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Pero mientras estas acusaciones, mis hermanos, estaban en toda su fuerza en contra de David, mis hermanos, David podía decir lo siguiente, en ti he confiado. Mientras David meditaba en todas esas cosas, él podía decir, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Él decía, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Él sabía, mis hermanos, David sabía que Jehová era su Dios y en medio de tremendas acusaciones que podían causarle la muerte de David, mis hermanos, David pudo confiar tranquilamente en el Señor. Cuando David estaba bajo el ataque de Cus, hijo de Benjamín, o bajo el ataque de aquellos benjamitas, todo en lo que podía confiar era Dios. Podía confiar en Dios, mis hermanos, tranquilamente. Él podía confiar en que Dios lo guardaría, en que Dios lo ayudaría. Cualquier otro soporte se había ido, pero no necesitaba ningún otro. Mis hermanos, hay circunstancias en nuestras vidas o hay circunstancias que el Señor permite donde no queda ningún soporte, ninguna cosa humanamente hablando en la cual podamos confiar. El Señor permite que solamente quede Él para que podamos depositar toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Él. No debería ser así, mis hermanos. No deberíamos llegar a semejantes instancias para llegar a confiar totalmente
en el Señor. Sin embargo, nosotros no, nuestra fe a veces no es tan fuerte, no estamos tan fortalecidos en la fe y a veces dudamos, mis hermanos, si el Señor tiene que permitir circunstancias apretadas, circunstancias difíciles en nuestras vidas que nos lleven a confiar realmente en nuestro Dios, circunstancias donde no quede otra cosa más que decir, Señor, solamente te tengo a ti y confío en ti, en que tú lo harás. El salmista en el capítulo 37, versículo 5, él dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Es su manera de aplicación. Mis hermanos, nosotros podemos confiar tranquilamente en nuestro Dios y esperar que Él haga y esperar que Él actúe. David podía decir, en ti he confiado. Pero ¿qué más sigue diciendo David, mis hermanos? Miren lo que sigue diciendo, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen. David, mis hermanos, le decía al Señor que lo librara de aquellos hombres perversos que lo perseguían, que le acusaban falsamente, que procuraban su muerte. El Señor, David puede confiar en el Señor y decirle, Señor, sálvame, líbrame de aquellos que me persiguen. Dice, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y acá me parece esta partecita bien interesante. Yo coloqué dos cosas acá. Dice, Dios te puede ayudar en las pruebas o Dios te puede librar de las pruebas. Mis hermanos, hay dos maneras en que vemos la mano de Dios en medio de las pruebas. Primera manera, Dios fortaleciéndote en medio de la prueba. A veces pensamos que Dios no está allí, pero mis hermanos, a veces pensamos que Dios solamente actúa quitándonos la prueba. No, Dios tiene en ese sentido quizás dos maneras de actuar, o por resumirlo de esa manera, porque hay muchas maneras en que el Señor actúa, pero por resumirlo en este mensaje, en este sentido, Dios tiene dos maneras de actuar, o quitarte la prueba o ayudarte en medio de la prueba. Pero allí está la mano bondadosa del Señor. Quizás el Señor no te ha quitado la prueba, mi hermano, como en el caso de David, y tú puedes clamar para que el Señor te la quite, para que el Señor te libre, pero puedes ver la mano de Dios fortaleciéndote en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Y yo creo, mis hermanos, que en este tiempo de pandemia nosotros de manera particular hemos visto esta primera parte de Dios actuando en nuestras vidas, es decir, Dios fortaleciéndonos, ayudándonos en medio de la prueba, porque ciertamente no nos ha quitado la prueba, aún sigue vigente la pandemia, aún estamos en medio de la pandemia. De hecho se escuchan rumores o se dice que posiblemente van a cerrar nuevamente la ciudad pronto. Pero mis hermanos, no se ha ido la prueba, pero hemos visto la ayuda, la fortaleza de Dios en medio de la prueba. En ocasiones la fortaleza de Dios es evidente en la ayuda que da a través de la prueba. Mis hermanos, y ha sido evidente la ayuda del Señor en medio de este tiempo. Ha sido evidente la ayuda del Señor, la fortaleza del Señor en medio de esta pandemia, en medio de nuestra prueba. Pero en ocasiones, soberanamente, mis hermanos, Dios decide actuar para quitar la prueba, para llevarse la prueba. Dios decide actuar poderosamente. Sigamos. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Mis hermanos, ¿saben qué yo veo en ese versículo? Lo malvado lo malvado que eran aquellos perseguidores de David. No eran cualquier acusadores. No, mis hermanos, no era cualquier acusación, no era cualquier calumnia, era una calumnia grave, era una acusación grave. Por eso David se refiere de esa manera, refiriéndose a sus acusadores. No sea que no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Tremendo, mis hermanos, tremendo. Miren lo que dice Spurgeon al respecto.
Sería bueno para nosotros el recordar aquí que esta es una descripción del peligro del cual el salmista fue expuesto por medio de las lenguas calumniadoras. En verdad, esta no es una ilustración exagerada, pues las heridas de una espada sanarán, pero las heridas de la lengua cortan más profundo y no sanan pronto. Tremendo, mis hermanos, tremendo. No era cualquier acusación, era una acusación seria para que una aplicación rápidamente y amorosa, mis hermanos, para aquellos que fácilmente hablan de los demás y no se preocupan si los hieren o no. Hay que tener cuidado, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado porque podemos herir a otras personas, podemos hacerle mucho daño a otras personas con falsas acusaciones. Podemos hablar en contra de algunas personas, incluso de los hijos e hijas de Dios, y hacer falsas acusaciones y de esa manera hacerle daño a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en Cristo. Miren cómo traduce este verso la Nueva Traducción Viviente. Dice, si no lo haces, me atacarán como leones, me, despeza, me, des, despede, me despedazarán y no habrá quien me rescate. Tremendo, mis hermanos, tremendo, tremendo. Realmente era una situación difícil. Realmente David estaba en unas circunstancias complicadas. No es que simplemente fue un comentario que ya pasó y listo, me hicieron. No, no, era una acusación seria, seria, seria. Por eso en la introducción les preguntaba, ¿algún día le han hecho alguna acusación falsa, una acusación grave? Porque incluso hay personas que han sido acusadas falsamente y hoy han sido, bueno, ya fueron asesinadas incluso por esa falsa acusación o incluso están en la cárcel siendo inocentes por una falsa acusación. El asunto que estaba viviendo David era realmente grave. Verso 3. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Voy a leerles de la Nueva Traducción Viviente. Oh Señor, Dios mío, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen. Deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Tremendo, mis hermanos. David abre su corazón. Y aquí quiero hacer una aplicación. Y recuerdo las bienaventuranzas, bienaventurados aquellos que son perseguidos, que incluso que son acusados, pero falsamente, mis hermanos. Nosotros debemos alegrarnos y gozarnos cuando nos vituperen y digan toda clase de mal contra nosotros. Y esta es la palabra clave, mintiendo. Siempre y cuando lo que digan de nosotros sea mentira, nosotros podemos alegrarnos. Siempre y cuando nosotros suframos por hacer el bien, debemos alegrarnos y regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Pero si la acusación es cierta, si lo que están diciendo de mí es cierto, porque David abre, mis hermanos, esa posibilidad dentro de este tema, dentro de estas acusaciones. Él abre esa posibilidad, él da el beneficio de la duda. Señor, si yo he hecho algo malo, que me desgarren, que me pase lo que me tenga que pasar, si realmente yo soy culpable. David sabía que él era inocente. David estaba apelando a su inocencia. Sin embargo, él abre ese espacio. Pregunta, mis hermanos, y esta pregunta es un poco confrontante. ¿Puedes tú hacer lo mismo que hizo David? David no está hablando de perfección, no. Ninguno es perfecto, solamente Dios es perfecto. David está hablando que de lo que se le acusa, él es inocente. Y él puede defenderse y él puede apelar al Señor omnisciente que todo lo conoce, que todo lo sabe. Pregunta, ¿puedes tú apelar de lo que se te acusa al Señor y decirle, Señor, bueno, examíname tú, mírame si yo he hecho algo malo? ¿Puedes tú hacer eso, mi hermano? Las acusaciones son ciertas
o las acusaciones que se te hacen o se te han hecho son mentiras. Si son mentiras, tranquilo. Si son ciertas, mi hermano, mi hermana, hay que trabajar en eso y pedirle al Señor que nos ayude a arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude. Así que, como les dije, mis hermanos, quiere el Señor hablar a nuestras vidas, quiere el Señor hablar a nuestros corazones, porque debemos ser serios en esto. Porque pueda que sí estén diciendo la verdad. En el caso de David, no lo era. Vuelvo y leo los versículos que me parecen interesantes. Verso 3, oh Señor mío, Dios mío, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen, deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Tremendo, mis hermanos. Y David se lo está pidiendo al Señor. David, no, eso no sé cómo. Realmente, mis hermanos, la gloria sea para el Señor, pero cuando yo veo esto ahí, veo que se cumple lo que la Biblia dice, que David tenía un corazón conforme al del Señor. Porque semejante petición que le hace al Señor, si esas acusaciones son ciertas, Señor, deja que me pisoteen, deja lo que tengan que hacer, déjalos. Miren cómo le hace el Señor, cómo le dice David al Señor, déjalos. ¿Qué reconoce David en esa partecita? La soberanía de quién, mis hermanos, la soberanía del Señor. David sabía que sus enemigos solo lo podían tocar si el Señor se los permitía. Solo si el Señor se los permitía. Pero David impresionantemente le está diciendo al Señor, déjalo, Señor. Si eso es cierto, déjalos que me persigan, déjalos que me pisoteen y pongan por el piso mi honor. Fuerte, fuerte esas palabras. Mis hermanos, y yo no sé ustedes, pero eso es un reto para nuestras vidas. ¿Haría usted eso diciéndole al Señor? A veces nos preocupa más nuestra reputación, a veces nos preocupa más nuestro nombre, nuestro honor, que la gloria y que el nombre de nuestro buen de nuestro buen Salvador. A veces nos preocupa más. A veces nos preocupa más qué piensa de mí la gente, qué dice de mí la gente. Pero mis hermanos, vuelvo e insisto, no se trata de nosotros, se trata del honor del Señor, se trata de la gloria del Señor, se trata del Señor. Noten que a David lo que quiere es que se haga justicia. David dice, si eso es cierto, bueno, que se haga justicia y Señor, permite que pase eso. ¿Pudiéramos decir nosotros eso, mis hermanos? ¿Pudiéramos estar tan interesados en que se hagan las cosas correctamente, aun cuando nosotros vamos a ser afectados? Créanme, mis hermanos, este salmo es bastante confrontante para nosotros. Y no solamente confrontante, nos reta, mis hermanos, a poder vivir realmente para el Señor. Y quiera el Señor darnos un corazón conforme al de Él. Un corazón que busque su propia gloria y no es nuestra gloria, no nuestro honor. Un corazón que le importe más la gloria del Señor que la nuestra. Noten, mis hermanos, hasta dónde eres capaz, qué precio serías tú qué precio serías tú capaz de pagar por causa del honor del Señor, por causa de la gloria del Señor. Tremendo, mis hermanos, sigamos. Verso 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Levántate, oh Señor, con enojo, hazle frente a la furia de mis enemigos. Tremendo, mis hermanos. Notan que esos enemigos de David no eran cualquier bobadita, como le diría un amigo en la costa, no eran cualquier cosa, eran enemigos serios. Tanto que David le dice al Señor, levántate, oh Señor, con enojo, con ira. David sabe, él entiende que el Señor se aira
como muchas personas no lo entienden. Muchas personas piensan que Dios es solo un Dios de amor, pero bueno, nos vamos a dar cuenta por este salmo que el Señor también es un Dios de ira. Si algún amigo nos escucha, espero que pueda el Señor abrir su corazón y que lo pueda ver. Levántate, oh Señor, con enojo, hazle frente a la furia de mis enemigos. David le pide al Señor, mis hermanos, que use su ira, que use su poder en contra de sus enemigos, que los confronte, que los enfrente. Interesante, mis hermanos, interesante. Por algo la palabra dice en el Nuevo Testamento, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Jocosamente, dice Montilla, yo soy el instrumento, pero esa es una broma y eso no es cierto, mis hermanos. El Señor, del Señor es la venganza. Él dará el pago. Miren lo que dice, despierta, Dios mío, despierta, Dios mío, y trae justicia. Me gusta esta parte, ve cómo lo dice la Reina Valera del 60. Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Interesante, mis hermanos, David sabía que la ira del Señor estaba en contra de sus enemigos, pero también entendía que el favor de Dios estaba sobre él. Por eso podía clamar tranquilamente de esa manera. Wow, qué bueno, mis hermanos, con toda tranquilidad nosotros poder clamar de esa manera. Qué bueno, mis hermanos. Eh, Sigamos. Dice, te rodeará congregaciones de pueblos, te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Interesante, Jehová juzgará a los pueblos. ¿Quién es el que juzgará a los pueblos, mis hermanos? Con justicia, con equidad. ¿Quién lo hará? El Señor. El Señor juzgará a cada uno. Y David está invitando al Señor a que juzgue esta situación. Imagínense, mis hermanos, y lo vamos a ver allí. Interesante. David está tranquilo en su inocencia. Él sabe que es inocente. Él invita a Dios a que juzgue el asunto, a que Él sea el juez en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia. Mis hermanos, quiera el Señor fortalecer nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, y que podamos hacer parte al Señor de nuestros asuntos, de nuestras cosas, de nuestro diario vivir. David invita al Señor a que sea parte de ese juicio y dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Interesante, mis hermanos. Interesante. Yo creo que este salmo se está poniendo cada vez más confrontante. David le dice al Señor que lo juzgue. Usted se puede imaginar al Señor juzgándonos, mis hermanos. El Señor todo lo conoce. Al Señor no se le escapa absolutamente nada. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Antes de que lleguen, ya Él las conoce, mis hermanos. Conoce todo nuestro ser. Y David tranquilamente, en cuanto a esta situación, no podemos sacar este texto del contexto. En cuanto a esta acusación, David está tranquilo y él puede decirle al Señor, júzgame conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. David, en cuanto a este punto, mis hermanos, era inocente. No podríamos pensar que David está apelando a una perfección, porque no la hay, mis hermanos. David no era perfecto y eso lo deja ver la misma palabra, porque pecó, era un hombre pecador. ¿Recuerdan el domingo lo que les hablé? Él hizo un censo y con eso también pecó. Y pecó de otras maneras que ya la hemos mencionado en otras ocasiones, fornicando, asesinando. David había pecado, mis hermanos. Pero en esta situación particular, él le puede decir al Señor, júzgame tú, Señor, júzgame. Interesante, mis hermanos. ¿Pudiéramos nosotros decirle eso al Señor?
¿Pudiéramos nosotros decirle eso, mis hermanos? Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia. Sigue diciendo el verso 9. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, acaba con la maldad de los perversos. Dice, leo nuevamente. El Señor juzgará a las naciones. Declárame justo, oh Señor. Interesante, ¿no? Yo que David le dice al Señor, declárame justo, oh Señor. ¿Quién nos puede declarar justo, mis hermanos? En Cristo Jesús. ¿Quién? Solamente el Padre. Solamente el Padre a través del Hijo puede declararnos justos. Y no puede, ya lo hizo, mis hermanos. Ya fuimos declarados justos por la obra redentora de Cristo. Fuimos declarados justos. Y qué alegría. Dice David, porque soy inocente, oh Altísimo. David apela a su inocencia. David era inocente de lo que le acusaban, de aquellas graves y falsas acusaciones. Pregunta nuevamente, ¿eres inocente, mi hermano? Mi hermana, de lo que se te acusa, o más bien, ¿se te acusa de algo? Si no, qué bueno, mi hermano. Qué bueno si no se te acusa de nada, mi hermana, pero si se te acusa, ¿es cierto eso? ¿Son ciertas esas acusaciones? ¿Puedes tú invitar al Señor a que la juzgue? ¿Puedes tú invitar al Señor a que juzgue esa situación, a que juzgue tu corazón? Acaba con la maldad de los perversos. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo. Interesante. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo. Mis hermanos, David no está obviamente apelando al juicio final, aunque el Señor terminará la maldad en el día final de una manera poderosa y definitiva. Pero según el contexto y lo que vemos en nuestro contexto, David está apelando, acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo. David está apelando a que el Señor, o más bien David le está diciendo al Señor a que actúe en esta situación, a que acabe con la maldad de aquellos perversos que le están acusando falsamente y defiende al justo. En este caso, ¿quién era el justo, mis hermanos? ¿Quién era el inocente? David era inocente. Qué bueno, mis hermanos, que podamos ser inocentes en aquellas cosas de las cuales se nos acusan y podamos decirle al Señor, acusa a esos perversos, acaba con esos perversos, acaba con esa situación, Señor, y defiende al justo, defiéndenos. Pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Interesante. Tú miras lo profundo y la mente, tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Tremenda declaración. David dice que Dios es justo. Mis hermanos, y en este contexto eso cobra una importancia tremenda. Era justo aquellas acusaciones a las cuales le hacían a David. No, mis hermanos, no eran justas. Eran acusaciones falsas. Eran acusaciones que podían traer la muerte de David, que estaban causando muchos problemas en la vida de David. Pero David hace una declaración que creo pertinente poder traer, o más bien traer una aplicación en cuanto a esto. David dice, Dios es justo. Dios es justo. Mis hermanos, hay algunas personas que piensan que Dios no es justo. Así es, hay algo, o más bien no saben que Dios es justo. Ellos piensan que cuando mueran se van a enfrentar a un Dios misericordioso, amoroso e incluso injusto. Voy a leerles algo, creo que lo tengo por acá. Dice, la justicia de Dios es fácil de entender si simplemente lo comparamos con lo que esperamos de un juez terrenal. No pensamos que es correcto o bueno si un juez humano
excusa el crimen en nombre de la compasión. Esperamos que los jueces sean justos, pero aún muchos están absolutamente confiados de que Dios será un juez injusto en el día del juicio. Confían tanto en esto que equivocadamente descansan en esa idea para su salvación. Tremendo. Ellos confían, ellos piensan que en nombre de la compasión, que en nombre de la misericordia, Dios sacrificará su justicia. Pero no va a ser así, mis hermanos. Dios es un Dios justo. Ellos no esperan que un juez terrenal en nombre de la compasión, no, pobre violador, en nombre de la compasión, señor violador, lo vamos a dejar libre. Ellos no esperan eso. Algo como eso les parecería absurdo, les parecería terrible, les parecería injusto. Pero cuando piensan en Dios no lo ven así. O sea, Dios, un juez terrenal lo puede hacer. No lo puede hacer. No puede sacrificar la justicia en nombre de la compasión. Pero ellos piensan que Dios sí. Que Dios sí puede decir en nombre de la compasión voy a sacrificar la justicia, pero no. No, no, mis queridos amigos, si me escuchan, un día enfrentaremos a un Dios justo, a un Dios que juzgará a cada uno según sus obras, a cada cual según sus obras. David dice que este Dios es justo, justo, mis hermanos. A ese Dios enfrentaremos. Verso 10 dice: mi escudo está en Dios, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Es un versículo muy, muy conocido para los reformadores y más bien para los reformados, muy conocido y muy poco y muy desconocido para aquellas personas que poco estudian la palabra, que tristemente evangelizan y constantemente le dicen a las personas Cristo te ama, Cristo te ama. Y mis hermanos, en sí no tengo tanto problema con eso, pero yo creo que el impío, más que necesitar escuchar que Cristo lo ama, necesita escuchar que el Señor está irado con él y que necesita arrepentirse urgentemente, porque si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Y que el Señor nos dé la gracia para poder confrontar a los no creyentes, porque Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Cuántos días, mis hermanos? Y pudiéramos extendernos, pero el tiempo ya se nos está yendo. Todos los días Dios está irado contra el impío. Todos los días, mis hermanos, todos los días. Miren lo que sigue diciendo el verso 11. Si no se arrepiente, ¿quién? Si no se arrepiente, ¿quién? El impío. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y podemos dirigirnos si algún amigo, algún no creyente, alguien que no sea creyente, alguien que no se ha dado a la piedad, que no sea creyente, que me escucha. Si no te arrepientes, la ira de Dios vendrá y te alcanzará. Si no te arrepientes, Dios vendrá y juzgará tu vida y serás hallado culpable y tendrás que ir al infierno justamente. Así que te invito a que te arrepientas y te vuelvas a Cristo. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Y a los hermanos quiero invitarlos a que sean sagaces y bíblicos a la hora de poder evangelizar y predicar la palabra de Dios. Yo no sé si... Creo que hay algo que le iba a mirar para si lo puedo leer, si lo encuentro. Dice, David aquí consideró prontitud de Dios para juzgar al pecador. David vio la espada afilada y el arco tenso. Estando Dios preparado para juzgar al pecador, jamás debe presumir que Dios retardará su juicio.
Mis hermanos, el arco ya está preparado. Así que mi amigo, el arco ya está preparado. No debes pensar que Dios se demorará en ejecutarlo. En cualquier momento, Dios derramará su ira. Así que pronto, urgentemente, arrepiéntete, arrepiéntete. Dice un comentarista, no recuerdo si lo escribí acá, pero dice que cada día que pasa, esa espada se está afilando más para ser ejecutada sobre ti. Cada vez que pasa, la espada saca más filo para caer un día sobre ti. La espada divina. Si no te arrepientes, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Fuertes palabras, mis hermanos. Fuertes palabras. Y eso me quiero dirigir a los hermanos porque eso debería provocar urgencia en nuestros corazones. La evangelización no es un juego, mis hermanos. El predicar el evangelio no es un juego, no es un juego. Dios está irado contra el impío, mis hermanos. En cualquier momento puede enviar su ira y mandarlo al infierno. Mis hermanos, urgentemente nosotros debemos ir y predicar la palabra de Dios. Cuánta necesidad en medio de Bogotá, mis hermanos, cuánta necesidad en nuestro barrio, cuánta necesidad en la universidad donde estás, en el trabajo, cuánta necesidad, cuántas personas necesitan escuchar el evangelio para que no vayan al infierno, cuántas personas necesitan escuchar la palabra. ¿Cómo creerán, mis hermanos, si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si tú no vas y les hablas de Cristo? Si tú no vas y les hablas de un Dios que está irado contra ellos todos los días, que afilará su espada, que ha preparado su arco, que como dice asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿No produces urgencia en tu corazón, mi hermano, a evangelizar, a predicar? Yo espero que sí. Un pastor en República Dominicana nos decía, un pastor y profesor en teología nos decía, mis hermanos, deberíamos colocarnos, si es necesario colocarnos entre el infierno y esa persona, hagámoslo, hagámoslo. Pues esa persona va directo al infierno, mi hermano, y debemos ponernos enfrente y decirle, mira, mira, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo, vuélvete a Cristo. Este hombre, recuerdo haberlo visto, este pastor saltar una parelilla, una pared alta, y yo, uy, ¿qué le pasó al pastor? ¿En qué anda? Mis hermanos, y literalmente se puso enfrente de un chico que había dicho que se iba a suicidar. Y yo le decía, pastor, ¿y eso? ¿Por qué lo vi saltando esa pared? Me dijo, Humberto, si es necesario ponerse entre el infierno y esa persona, lo vamos a hacer. Esa persona quizás era algo de adolescente, de que se iba a matar, pero el diablo puede colocar eso y que se mate. Así que este hombre pastor saltó y se fue y se puso enfrente y comenzó a hablarle, enfrente de la avenida. ¿Qué estamos haciendo nosotros, mis hermanos, ante estas palabras de un Dios airado? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos reaccionando? Porque pudiéramos decir, eso es para el impío, eso es para el que no conoce a Dios, pero ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? Y bueno, tristemente se nos terminó el tiempo, mis hermanos, pero terminemos. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿Qué puede salir de una persona que no tiene al Señor? Cosas malas, malas y malas y malas. Mis hermanos, lo que sale de nosotros, las cosas buenas, solamente es por la obra graciosa del Señor en medio de nuestros corazones. Verso 15, pozo ha acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Mis hermanos, al final el impío se dará cuenta que sus planes no darán resultados. Al final se dará cuenta de las consecuencias de sus propios actos. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Y termina David diciendo estas palabras gloriosas. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. ¡Wow! ¡Qué confianza que este hombre
tenía en el Señor. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Oremos, mis hermanos, porque se nos terminó el tiempo. Padre bueno, gracias por tu palabra. Sé que han sido confrontantes estas palabras, Señor, pero quieras tú usarlas para el bien de nuestras almas y para hacernos cada vez más conforme a Cristo. Señor, ayúdanos a poder predicar tu palabra y a no quedarnos quietos, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En tus manos colocamos nuestras vidas, bendito Dios. Padre, que lo que ha venido de mi boca, de mí, Señor, tú lo borres de mis hermanos. Pero lo que ha venido de tu palabra, de ti, Señor, tú lo establezcas y lo hagas dar fruto en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga y les guarde.